Y hoy es martes y como cada martes, martes de los diputados en fórmula, están con nosotros Iraíz Reyes, diputada por Movimiento Ciudadano. Iraíz, bienvenida, buena noche y feliz año. Gracias, feliz año, buenas noches a ti y a mis compañeros. Está también Héctor Saúl Reyes, él es diputado federal, Héctor Saúl Telles, por Partido Acción Nacional. Bienvenido, Héctor. Gracias, Juan Pablo, un saludo para todo el auditorio y feliz año. Gracias, feliz año. Y también nos acompaña esta noche Emilio Suárez, diputado federal por el PRI. Emilio, bienvenido. Gracias, y feliz Juan año. Pablo, saludos a todo el auditorio, feliz año. Empieza el frío en la Ciudad de México, sí. Hay que cuidarse porque van a ser épocas de frío y de mucho cuidado para la familia. Aprieta el frío en la Ciudad de México y estamos esperando también la asistencia de la diputada por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar. Mientras nos arrancamos, el tema sobre la mesa, la situación en Venezuela y las advertencias que algunos hacen para México y por supuesto las reacciones que han derivado a partir de esta noticia de la madrugada del sábado. Iraíz. Pues mira, condenamos lo que ha vivido Venezuela en estas últimas décadas, violencia, represión, desapariciones, un fraude democrático y definitivamente este país tenía que cambiar de rumbo. Sin embargo, hay principios que han hecho que tengamos o que se intente tener una convivencia pacífica en el mundo, como es la no intervención, la integridad territorial. Y lo que sucede es muy grave porque se violan principios de las Naciones Unidas y nos ponen un riesgo a la región de que el día de mañana un país por su propia voluntad puede utilizar la fuerza pública para buscar solucionar un reclamo, como es lo que sucede con Estados Unidos. Creo que México va a estar en este punto central de tensión, ahora que se ha hecho mención a que pues, la crisis que tenemos con el narcotráfico, y si esa fue la excusa que utilizaron en Venezuela el día de mañana, pues México puede ser víctima de una misma invasión de Estados Unidos, que creo que las condiciones son diferentes, pero en general es riesgoso para la región. Héctor. Mira, primero celebrar de alguna forma esta llegada de captura de Maduro. Las felicitaciones al pueblo de Venezuela. Creo que el pueblo de Venezuela sufrió durante décadas la imposición de una dictadura, de una tiranía que los lastimó. Hubo una migración de prácticamente de 8 millones de venezolanos, una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, que de alguna forma medianamente justifica la intervención. Ojo, desde Acción Nacional tampoco celebramos esta intervención y la forma en que se captura a Maduro, pero sí señalamos que es una consecuencia de que se agotó completamente el diálogo diplomático, que se agotaron todas las vías que pueden estar argumentadas en cualquier tratado o incluso en la Convención de la ONU, y simplemente es que este tipo de tiranos, de dictadores, pues están acostumbrados a arraigarse completamente en el poder, a empobrecer a sus pueblos, a abusar y pues prácticamente acabar con los derechos humanos, y muchas veces la última consecuencia o el último camino que queda es este tipo de intervenciones. Ahora, yo difiero un poco porque creo que en este momento la intervención de Estados Unidos se justifica en sus leyes internas por el tema de calificar al gobierno de Maduro como un gobierno narcoterrorista. Y también tenemos que decirlo, Maduro y ese gobierno sí traficaban, sí tienen actitudes de tráfico de drogas determinado. Los califican por terrorismo porque prácticamente mataron a más de 300,000 ciudadanos estadounidenses con la invasión de drogas. Y bueno, pues esto justifica medianamente la intervención de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también lo mandata una corte de sus propias leyes internas en Estados Unidos, mandata a la corte detener y capturar a un narcoterrorista que gobierna en Venezuela. Entonces, no celebramos del todo la forma en que se dio, pero sí celebramos que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de libertad y de que se haga ahora una transición transparente decidida por los propios venezolanos. Está por verse, que eso sí demandamos, que haya una transición pacífica, transparente y una gobernanza legítima en Venezuela. Bien. Diputado Suárez. A ver, el tema de Venezuela está vinculado al derecho. Cuando le hablas a la gente de piso sobre el derecho se les hace lejano. Cuando hablas de derecho internacional y derecho internacional público es todavía más lejano. Yo doy clases de derecho internacional público y muchas veces con mis alumnos
Lo que les digo es que el derecho internacional público tiene una repercusión en el día a día de todas las personas. 2 ejemplos. El precio de la gasolina. Hay repercusión, impacto del derecho internacional público. El comercio, esa es otra vertiente. Y otra vertiente más es el derecho que tiene que ver con los órganos multilaterales, específicamente Naciones Unidas, la OEA. Y aquí hay una reflexión que por lo menos nos debería llamar la atención, porque el consenso de distintos académicos, el consenso en el mundo es que el sistema multilateral pareciera que ha fallado, que no ha sido eficiente para resolver distintas problemáticas en el mundo. Ahí está Ucrania, está Siria, sí. Hay temas como de, sistema multilateral se refiere a las organizaciones. A la ONU específicamente. Sí. ¿No? Entonces pareciera que no ha sido lo suficientemente efectivo para ir mitigando los problemas que hay en el mundo. Y en este contexto justamente se abren espacios en donde decisiones unilaterales en las que los países más poderosos, con sus diagnósticos propios y con sus elementos, hacen el uso de la fuerza y toman determinaciones. No hay que perder de vista justamente que el tema específicamente se viene discutiendo de la connotación de terrorista a las organizaciones delincuenciales que tienen que ver con drogas. Es algo que se venía discutiendo hace muchos años. Estados Unidos tomó la determinación de declarar a las organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas como terrorismo. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque si partes de que la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos, no reconocieron el gobierno de Maduro, es a partir de ahí el ancla para hacer la extracción de Nicolás Maduro, catalogándolo como un dictador narcoterrorista. A partir de esa explicación y de esas acciones que tomó el gobierno de Estados Unidos, pues hay otras vertientes, ¿no? Apelan, el gobierno, específicamente el gobierno de la República, apela a cumplir con las normas internacionales. Y me llama mucho la atención porque justamente el gobierno ha puesto en duda el funcionamiento de los organismos internacionales. Bien. Diputada Lilia Aguilar, diputada por el PT, feliz año, bienvenida. Muchas gracias, feliz año, con el gusto de estar aquí en esta mesa. Estamos hablando de Venezuela y todo lo que ha ocurrido a partir del sábado pasado. Bueno, pues a mí me parece, escuchaba un poco lo que ha comentado el representante del PRI. Yo creo que aquí no debemos de enredarnos, porque en la realidad hay un pacto internacional que existe desde 1945 que tiene que ver con la no intervención justamente entre las naciones y el uso de la fuerza. Sí. Recordemos que en 1945 la ONU se crea justo porque se da un evento exacerbado de violencia que es la Segunda Guerra Mundial, que dejó casi 60 millones de muertos, estamos hablando. Entonces, este acuerdo internacional que hoy se rompe nos tenía en una situación del uso de la fuerza extrema y que de haberse inaugurado el uso de la bomba atómica, bueno, ponía en una situación muy difícil a los países y al mundo, porque si hay una tercera guerra mundial de acá, ya no va a quedar absolutamente nada, ni quien esté a favor ni quien esté en contra. Entonces, yo entiendo los esfuerzos que hace sobre todo el Partido Revolucionario Institucional. Su propio presidente ha ido a Estados Unidos a pedir intervención a México y me parece que no están midiendo la posibilidad de que el mundo se descomponga, para ponerlo de alguna manera, y perdón la frase tan coloquial. Al romperse este pacto, y además dicho por el propio presidente Donald Trump en su conferencia de prensa post el evento en Venezuela, que para nosotros es un secuestro del presidente Maduro, él dice que su preocupación es la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, que está mal conocida, América para los americanos, en la realidad dice América para los norteamericanos, y que daba la posibilidad a Estados Unidos de que Latinoamérica fuera su traspatio. Y tan jugaron a ese intervencionismo que derrocaron a muchos presidentes democráticamente electos. A mí me parece que esta fantasía romántica que quiere hacer la oposición, no solamente comparar a Venezuela con México, sino de decir que estos
se justifica porque pues, Estados Unidos no reconocía la presidencia de Nicolás Maduro, me parece absurdo. No están leyendo la geopolítica y quedan como unos payasos, literalmente, que están apoyando una descomposición del mundo, que inclusive en las Naciones Unidas se ha dicho por naciones como Rusia o como China que esto no puede suceder, a pesar de que ellos serían directos beneficiarios de los traspatios en los distintos lugares del globo. Bien, hoy cuestionaban a la presidenta Iraís sobre la posibilidad de una invasión de Estados Unidos hacia México, que ha sido un tema pues desde que Trump llegó a la presidencia hace ya casi un año, pero sobre todo a partir de las declaraciones del fin de semana, y decía la presidenta que lo veía lejano. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es lejano por la relación comercial tan fuerte que hay entre México y Estados Unidos. 800,000 millones de dólares al año por intercambio comercial. Pues a ninguno de los dos países le conviene una invasión o una intervención del otro. Sería darse un balazo en el pie. Yo veo difícil que esto suceda en México. Lo que sí va a suceder es que si el combate al narcotráfico es parte de la estrategia nacional de Estados Unidos, si ya ha habido ataques a buques en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, si ya se invadió Venezuela, pues esta presión va a seguir estando en México, y más con las declaraciones que se han dado de Marco Rubio y también del presidente de Estados Unidos, en donde se habla de que hay interferencia del narcotráfico en el gobierno. Entonces tampoco podemos pensar que vamos a estar exentos de una repercusión de parte de Estados Unidos. Lo que sí quiero decir es que las invasiones no han servido en América Latina. Ha habido muchos ejemplos en Chile, también fuera de América, en Irak, en Afganistán. Invadir para recuperar democracia, si el pueblo mismo no participa en ese proceso de reconstrucción, no funciona de nada, ¿no? Y eso fue pues lo que pasó con Estados Unidos, el uso de la fuerza que celebramos por lo que estaba viviendo Venezuela, por el hambre, la falta de medicamentos, por el colapso de servicios públicos. Hasta esta noche siguen igual. Hasta esta noche. Hasta esta noche. Así es, pero ahora dice Estados Unidos que va a gobernar Venezuela y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Y eso definitivamente pues es riesgoso para toda América Latina, la posición que toma, donde ya la ha tomado antes en la historia y donde nunca nos ha ido bien a los países con esa intervención, y quienes merecen tener este proceso democrático de transición, este proceso de paz y dirigirlo es el pueblo de Venezuela, así como a México le corresponde resolver los propios problemas que tenemos en materia de seguridad y de combate a la delincuencia. Héctor Saúl. Mira, yo veo con mucha sorpresa la desesperación de la izquierda en México de tratar de justificar su apoyo a un dictador, a un tirano que estaba enquistado en Venezuela. Me da mucha tristeza escuchar cómo vienen a defenderlo y desgarrarse las vestiduras. Yo quisiera escucharlos defendiendo al pueblo venezolano, que vivió durante décadas el ataque de este tipo de personajes como fue Chávez y Maduro, que dejaron una desgracia a Venezuela. Lo dice la diputada del PT desde su ideología, pero en la realidad de los que viven los venezolanos, hay muchos que salieron a manifestarse en nuestro propio país a decir gracias, a quitar de encima pues ese flagelo que existió durante décadas. A mí me lastima mucho de verdad escuchar a la izquierda mexicana desgarrarse y no ver también aquella lo que foto pasa, de Calderón ¿no? con Chávez. Bueno, pues en ese momento en una relación institucional como las ha tenido López Obrador y como las tiene también Claudia Sheinbaum, que ahora se avergüenzan y las tratan de esconder, pero ahí están las fotografías. Fue Maduro invitado a la toma de protesta para la presidencia de López Obrador. Imagínate nada más invitar a un narcodictador, a un narcogobernante a la toma de protesta en México. Y también fue invitado por Claudia Sheinbaum, nada más que ahí sí ya no quiso venir porque ya tenía una orden de aprehensión encima y se ponía en riesgo que lo podían apresar aquí en México. Pero bueno, cuando tratan de justificar la no intervención, se les olvida que fue el propio gobierno mexicano que de forma hipócrita no hizo caso a las recomendaciones de los altos comisionados de la ONU para decirles que la figura de la prisión preventiva oficiosa pues era completamente que transgrede derechos humanos, pero también se los dijeron con la lesiva reforma judicial y ahí se les olvidó que existía la ONU. Ahí sí dijeron, la ONU no puede venir a opinar de lo que estamos haciendo en México. Pero sí invocan a la ONU tratando de que se meta en el tema de la intervención en Venezuela. Nosotros lo decimos tajantemente, reafirmamos el compromiso con la paz,
y con la democracia. Por cierto, un sistema completamente antidemocrático en Venezuela que tenía Maduro. Y salen a decir que Estados Unidos, que viene a dominar en América Latina, pues lo mismo que hace Rusia y lo mismo que hace China en Venezuela. Diputado. A ver, yo creo que en el trayecto Lilia no escuchó lo que yo sostuve, y es básicamente que, y lo sostengo, que el fracaso de los organismos multilaterales, la falta de eficacia, ha abierto la puerta para que países de manera unilateral tomen determinaciones en el marco de sus determinaciones, de sus intereses, como específicamente el catalogar al terrorismo, al narcotráfico como terrorismo. Pero déjame decirte, porque además el PRI nunca ha pedido la intervención de Estados Unidos en México. Lo que ha hecho el PRI en los organismos multilaterales es denunciar el deterioro institucional que se ha provocado desde Morena. Eso es lo que hemos hecho. Y darte dos ejemplos, porque además de las denuncias que ha hecho el PRI, hubo dos recomendaciones del sistema de Naciones Unidas. Uno que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa y uno que tiene que ver específicamente con la elección de jueces. ¿Qué hizo el gobierno de la República? Pues realmente hacer caso omiso de lo que dijo Naciones Unidas y desprestigiar y deslegitimar a los órganos. Pero sí ha habido alguien que ha abierto la puerta justamente para que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos actúen al margen del derecho internacional público, ha sido el gobierno. Te doy un ejemplo. Los traslados administrativos de delincuentes mexicanos están fuera del marco del derecho internacional público. Nadie sabe cuál es el fundamento. El marco jurídico para extraditar a esas personas era la ley de extradición. Lo que hicieron fue, por la puerta de atrás, fuera del derecho internacional público, trasladar a mexicanos a que enfrenten la justicia en Estados Unidos. Esas son las cosas que les debería preocupar a Morena, porque actúan al margen de la ley y cuando les conviene van a los organismos internacionales a pedir que no se actúe en contra de Venezuela. Entonces hay que ser congruentes, no es el caso de Morena. Bien, diputada Lilia. Bueno, yo no soy de Morena, soy del Partido del Trabajo. Solamente para responder algunas cosas, no hago este análisis con respecto a mi ideología. Hay que tener dos dedos de frente para hacerlo, porque evidentemente el propio presidente Trump ha dicho que el interés que tiene sobre Venezuela es sobre el petróleo. Tan es así que hoy está negociando con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entonces, pero además, fíjense ustedes el silencio inicial que hubo justo, ya que el diputado quiere hablar de otras naciones, de China y de Rusia. Pareciera casi una complacencia. No, yo no lo hago desde mi ideología. Yo lo que estoy diciendo, yo soy una estudiosa, soy egresada de Harvard, y a nosotros nos tocó hacer un paper justo después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, para hablar de los riesgos internacionales de esto y sobre todo los riesgos latinoamericanos, porque el mundo se está dando cuenta. Los únicos que no se quieren dar cuenta son ellos. Hacer una narrativa absurda que se entre, que dice, ¿cómo era malo? Llévenselo, claro que no. Yo lo pongo de otra manera. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Porque hay otros presidentes que están acusados de algunos crímenes en el mundo. Algunos de ellos de la propia ideología de los señores. Y entonces, ¿qué pasaría si una potencia extranjera llegara y levantara a alguno de esos presidentes y se lo llevara? Porque tiene delitos en sus propias cortes. Eso es un completo absurdo, por favor. Se rompe completamente con la estructura geopolítica. Y eso es lo que creo que deberíamos estar diciendo. Podemos, nada más quiero decir algo. Sí. Yo aquí no vengo a defender al presidente Maduro. No he dicho una sola palabra con respecto a eso, porque ese es el engaño y esa es la distracción en la fantasía en la que ellos están. Ahora, entendiendo, diputada, que la forma para usted no fue la correcta, ¿cree que el fondo, cree que Nicolás Maduro debió haber sido quitado del poder de otra forma? Claro, de una forma democrática. ¿Cuándo se iba a ir? Como debía de ser. Mira, nosotros vivimos una, vamos a decir, dictadura democrática en México, que se dio por el PRI, y que finalmente, utilizando la propia norma y las propias leyes, acá se dio una alternancia, donde alternaron ellos, por cierto, y una transformación donde transformamos nosotros. Por eso nosotros creemos en la autodeterminación, y por eso, perdónenme la palabra, pero estas payasadas de querer justificar una intervención, porque además
todo el mundo, todos los académicos del mundo, al menos los respetados, están hablando del riesgo de que se rompa el pacto de 1945. Por Dios. Entonces, nada más aquí la derecha mexicana quiere decir, no, pues como ese me cae mal que se lo lleven aquí, puedes o no estar de acuerdo con Maduro. Bueno. Aquí el tema es qué es lo que pasa en el escenario internacional y cómo nos afecta a todos nosotros. En el momento en que se rompe el pacto internacional, aquí todos estamos al margen del matón de la clase. Bien, vamos a la pausa, regresamos con una ronda final, no se vaya. La discusión no paró incluso en los 3 minutos de pausa. Vamos con una ronda final, 1 minuto 50, Iraíz, por favor. A ver, la decisión de Estados Unidos de invadir Venezuela no fue para restaurar libertades o derechos. Ellos mismos dicen que es una cuestión de tráfico de drogas y de estrategia de seguridad, no va por ahí. O sea, sí celebramos, claro, que en Venezuela se puede, si los venezolanos lo encabezan, llegar a tener una verdadera democracia y protección a sus derechos humanos. Pero esa no fue la razón que da el gobierno. Y estos pactos internacionales de no intervención, de no uso de la fuerza, de cooperación, de diálogo, son los que han permitido que no tengamos otra guerra mundial. Ha habido guerras en el mundo, pero no una guerra del tamaño de las guerras mundiales que se vivieron a inicios del siglo pasado, ¿verdad? O sea, hemos vivido, esta generación, sí hemos vivido nosotros con violencia, la vemos en nuestro país, con guerras regionales, pero una guerra mundial nosotros no la hemos visto y quizás no estamos dimensionando lo peligroso que es que un país intervenga sin respetar el orden que ha permitido que al menos en términos generales exista algo, porque no hay una paz absoluta, pero algo de paz. Hoy es Estados Unidos invadiendo Venezuela. Si la democracia interesara tanto, ¿por qué no se ha invadido a Rusia, Corea del Norte o a otro de estos países, ¿no? Porque la verdadera razón no va por ahí y ahora lo estamos viendo con el caso de que van a administrar todo el petróleo de Venezuela, ya se les van a enviar barriles de petróleo, ¿verdad? Entonces creo que el verdadero papel que debe tomar México es pues ser este puente diplomático, generar diálogo y que no se quede mirando como lo ha hecho antes, sino que de manera activa participe en la conversación internacional que creo que va a definir esta parte del siglo. Bien, Héctor. Mira, yo creo que mencionaba Lili hace un rato que estaba en discusión el convenio del 1945 cuando nació la ONU. Yo creo que no, eso sí, irnos a un extremo total. No, la discusión no es esa, no está en peligro ese pacto de nacimiento de la ONU. Lo que hizo Estados Unidos es actuar contra un narcogobierno, un narcoterrorista que gobernaba en Venezuela y que atacaba directamente los intereses de Estados Unidos cuando invadieron a Estados Unidos con toda una sustancia destructiva llamada fentanilo y que comprobadamente venía de tráfico de drogas desde Venezuela y que incluso se ha manifestado ya con claros nexos con cárteles mexicanos solapados también por el gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación. Ahora, yo nunca vi al PT, a Morena, rasgarse las vestiduras como lo hacen hoy para defender y impulsar un comunicado severo sobre cuando Maduro desconoció en el año 2024 las elecciones legítimas en donde el pueblo venezolano decidió mayoritariamente que Edmundo González era su nuevo presidente. Claramente violó también Maduro todas las elecciones en Venezuela y ahí no dijo nada a la izquierda mexicana, representada por el PT y Morena principalmente. Se callaron, no dijeron nada y la presidenta tampoco ni el expresidente López Obrador. Hoy, que le tocan a su socio del narco, pues claro que brincan. ¿Socios? Claro que sí. Ahí están ya documentados. Por supuesto, y esto va a ir saliendo en las cortes de Brooklyn, de Nueva York. De Pero Calderón, bueno, por Dios. Yo lo que creo, y cierro con esto, reafirmamos nuestro compromiso desde Acción Nacional con la paz, con la democracia en el mundo y en específico por la felicidad del pueblo venezolano, de su oportunidad de una transición legítima y una gobernanza decidida por venezolanos. Aquí sí le exigimos a Estados Unidos que el siguiente paso es la transición democrática decidida por los venezolanos. Hay dos conclusiones, una respecto a Venezuela y otra a México.
Respecto a Venezuela, hay un primer tramo que yo creo que el secretario de Estado Marco Rubio ha sido el más técnico y el que ha tratado de abordar de manera más técnica respecto a esta extracción de Nicolás Maduro en su carácter de dictador narcoterrorista, ¿no? Es la explicación que dan. Y la otra que es más compleja, y platicamos ahorita en la pausa, es la parte de la administración de la transición democrática. Y ahí, que es un tema jurídicamente discutible, lo que se tendrían que preguntar, yo creo que los venezolanos y también Estados Unidos, es en la historia si el tiempo les juega a favor, les juega en contra. Pareciera que la historia dice que el tiempo les juega en contra, ¿no? Estar con una presencia permanente ahí. Y respecto a México, no hay que olvidar que viene el año de negociación del TEMEC. Claro. Hoy nos amanecimos con la noticia de que México sustituyó a Rusia y a Venezuela en las exportaciones de crudo, de petróleo a Cuba, y eso pues no será una buena noticia y necesariamente nos vincula y será algo que esté sobre la mesa. Otro tema que debería preocupar es justamente las acusaciones que ya están en las cortes de Nueva York, específicamente de vínculos con el cártel de Sinaloa, hoy decían también con el cártel de los Zetas, y pues no hay que perder de vista que en este discurso de Venezuela el presidente Trump ha dicho que el gobierno, aun cuando la presidenta Sheinbaum es a todo dar, pues México está gobernado por el narcotráfico. Y finalmente, que es algo que nos debería llamar la atención, hay que reflexionar y hacer una pausa en el camino. El deterioro institucional de México no nos está ayudando. Todos los indicadores económicos nos están dando la razón. El Poder Judicial, desaparición de los órganos autónomos, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? No le está yendo bien al país y hay que tomar como ejemplo lo que pasó en Venezuela. Y esa es la invitación que hacemos a quien hoy nos gobierna para que escuchen. Bien. Gracias, diputada Lilia. Mira, yo primero quisiera cerrar haciendo un acto de solidaridad con los 30 millones de venezolanos que están en Venezuela y que han sufrido una invasión de un país extranjero. Y también un acto de solidaridad con todos los demás venezolanos que están fuera de este país, que ven, bueno, tambaleante hoy cualquier sistema que sostenga no solamente la independencia de Venezuela como un país y que vieron atacado su país. Yo podría pelear con la ignorancia de Héctor, pero decido no hacerlo. Porque la narrativa desesperada de la derecha, quiero escuchar tus argumentos. La narrativa desesperada de la derecha quiere hacer este símil entre Venezuela y México. Y Venezuela y México son completamente diferentes. Dos narcogobiernos, Lo que hay que decir aquí es que la intervención que se supone que está en los expedientes de la acusación que hay contra Maduro, se supone que se dio en 2008, en el narcogobierno de Felipe Calderón. De eso tendrían que estar hablando. De hecho, la conexión que quieren hacer los fiscales en Estados Unidos es a través de García Luna. Tú imagínate. Entonces, pero yo quiero hablar un poco de lo que habló Irais, porque la ignorancia no se puede combatir porque grita muy fuerte. Falta de argumentos. Entonces, no, argumentos tengo, pero historia también. Yo te quiero Entonces, escuchar. mira, la ONU en su artículo 2.7 dice que no se puede intervenir ningún país en sus asuntos internos. Una interpretación y en su artículo restrictiva. 2.4 dice que se prohíbe el uso de la fuerza de cualquier país contra otro cuando se vaya contra la integridad territorial o la independencia política de algún país. Eso es lo que se quebrantó. ¿Yo qué diría? No debemos de caer en el canto de las sirenas o la estridencia de la derecha. Primero, México no es Venezuela. Acá hay no solamente fortaleza institucional, sino resultados claros. Y segundo, no debemos dejar de pasar de largo que no podemos permitir la intervención a un gobierno extranjero y mucho menos en nuestra Latinoamérica. Ahora necesitamos solidaridad latinoamericana. Diputada Lilia Pero con el pueblo venezolano. Irais Reyes. Gracias. Gracias, diputada Gracias, Suárez, Juan Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.